Televidentes, amigos, buenas tardes. Iniciamos esta jornada informativa revisando el contenido de las preguntas que el Ejecutivo envió. Vamos a iniciar por la pregunta número 1 para que usted en casa también conozca. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1? Veamos ahora qué dice la pregunta número 2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Pregunta número 3. Vamos a revisar en este momento, en total son 11 preguntas. Esta es la pregunta número 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3? Continuamos compartiendo con ustedes el contenido de estas preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa para una consulta popular. La número 4 dice: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4? Momento de revisar la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Veamos ahora qué se plantea en la pregunta número 6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6? La propuesta del Ejecutivo para preguntar a los ecuatorianos en la pregunta número 7 dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto de material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7? La pregunta número 8 de las 11 que ha remitido el presidente ya a la Corte Constitucional dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Revisamos en este momento la pregunta número 9, realizada justamente por el Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular o propietario de los bienes de origen ilícito o injustificados, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta 9? El texto de la penúltima pregunta, es decir, la número 10, dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme el anexo de la pregunta 10? Y vamos a revisar en este momento la pregunta 11. 11 de 11, es decir, la última. Aquí la tiene. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11?